Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar sobre el tema de los peajes. ¿Qué está pasando con los peajes en la vía de Evitamiento? Hemos invitado al señor Augusto Rey, el vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para entender un poco qué es lo que está pasando con este incremento de tarifas. En la segunda parte del programa hemos invitado al señor Aldo Ortega. Él es el nuevo, flamante superintendente de Fiscalización Laboral. Es la famosa SUNAFIL. Vamos a hablar con él sobre exactamente cuáles van a ser las funciones de la SUNAFIL y qué implicancias va a tener con respecto a la fiscalización en el tema laboral. En la tercera parte del programa vamos a hablar sobre delitos informáticos, sobre una nueva ley, esta ley que ha salido recientemente, con el señor Eric Iriarte. Él es vocero del Comité de Tecnologías de la Información de la Sociedad Nacional de Industrias. Nos va a explicar un poco cuál es la posición de la Sociedad Nacional de Industrias con respecto a este tema. Así empezamos Punto Económico la noche de hoy y vamos al primer tema. Nos acompaña el señor Augusto Rey, él es vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, muchas gracias. Antes de empezar la entrevista me gustaría ver un video que gentilmente nos han traído para explicar un poco qué es lo que está pasando con este tema de las tarifas. Vamos al video, por favor. Sábado 5 de octubre, el tránsito por la vía de Evitamiento significará un costo adicional para los dueños de vehículos. Y es que el peaje para autos y camionetas rurales fue modificado de 3 a 4 soles, el de transporte público de 2.50 a 3 soles, mientras que el de camiones y trailers subirá de 2 a 3 soles por eje. Muy caro, prácticamente creo que están cobrando para hacer una obra que ni siquiera han acabado. Me parece totalmente fuera de lugar porque no nos están dando buen servicio. En todo lo que es Lima Metropolitana, las pistas están mal, el tráfico, no ordenan y están queriendo cobrar, me parece injusto. Es un abuso porque ya anteriormente han aumentado el peaje también, el sur. Y es un abuso también ya que hace la señora de Arambe. Según Guillermo Sotelo, quien por años se dedica a vender periódicos en esta vía metropolitana, el alza en las tarifas de los peajes no solo afectará a los conductores. Algunos compraban y ya ahora se van a medir pensando en el peaje ahora, ¿no? Porque son un sol de diferencia. Entonces, eso repercute a todos los vendedores también. Frente al malestar expresado ante el inminente alza en las tarifas de los peajes, representantes del municipio de Lima y de la concesión Vía Parque Rímac indicaron que la medida estaba contemplada en el contrato de concesión firmado durante la gestión de Luis Castañeda Locio. Señalaron que tal incremento contribuirá a tener la vía urbana más moderna del país. Es la concesión firmada en 2009 que se denominó línea amarilla, firmada en la gestión anterior, ¿no? Entonces, por efecto de ese contrato, corresponde este inicio de incremento y que involucra ya no solamente lo que es el incremento por efecto de IGB, sino también lo que es indexación de inflación desde el año 2009, ¿no? Esas son las variables, entre otras que tiene la fórmula de aplicación que está en el contrato, ¿no? Vía Parque Rímac que empezará a administrar la vía de Evitamiento desde este sábado. Juan Pacheco, gerente de Relaciones Institucionales, dijo que este puesto de control de operaciones permitirá atender en menos de 10 minutos cualquier tipo de incidente que ocurra. Así es, ya hemos visto un poco qué es lo que está sucediendo. Señor Augusto Rey, cuéntenos un poco. Definitivamente a nadie le gusta pues, que le suban las tarifas, pero detrás hay una razón. Explíquenos por qué las tarifas están subiendo de 3 a 4 soles en la vía de Evitamiento. Hay dos razones fundamentales por las que la tarifa de los peajes en la vía de Evitamiento va a incrementar el día sábado. La primera es que desde el día sábado es una empresa del sector privado, quien administra los peajes y por lo tanto, por ley nacional, está obligada a pagar el IGB a las arcas nacionales. El IGB no lo regula el municipio de Lima, no lo regula la empresa, lo regula la legislación peruana. Y ese es un 18% que toda empresa debe pagar. Y adicionalmente hay un incremento por la inflación acumulada desde la fecha en que se suscribió el contrato, que fue en el año 2009. Ya estamos 2003 y hay una acumulación que finalmente se refleja en el precio del peaje que se va a cobrar desde el día sábado, ¿no? De acuerdo. Ahora, digamos, una concesión implica una serie de inversiones, ¿no? Y esta serie de inversiones detrás tienen obviamente una línea de ingresos que deberían ser los peajes. Lo lógico debería ser que la inversión general que se tenga que hacer dentro de la vía, que implica, entiendo, también los viaductos, es decir, todo este tema de la concesión de Vía Parque Rímac, que es lo que me gustaría que nos expliques en breve, puede ser financiada de alguna forma. El privado puede entrar con una concesión definitivamente, pero
el ingreso después de X cantidad de años que dure la concesión tiene que venir de algún lado para que pueda solventar obviamente el hecho de que la vía exista. Absolutamente, y es bien interesante lo que preguntas para poder explicar el modelo de las concesiones viales en el país y hoy en la ciudad, porque lo que está haciendo Lima Metropolitana estratégicamente y yo creo que acertadamente ya en los últimos años es traer modelos que han funcionado a nivel nacional e internacional para generar eficiencia y conexión en una ciudad que hoy sabemos tiene serios problemas de tránsito, ¿no? Así es. Con inversión privada estamos generando una inversión que nunca antes Lima ha tenido. Vía Parque Rímac, por ejemplo, es una inversión de casi 2.000 millones de soles, ¿cierto? Y si pensamos en Vías Nuevas de Lima, que es otro proyecto que está en marcha, son 1.500 millones de soles adicionales. ¿Y por qué esta inversión es necesaria? AFIN emitió un informe en el año 2012 muy interesante en el que señaló que la brecha de infraestructura del país es de 88.000 millones de dólares, un número gigante, y que Lima representa casi el 30% de esa brecha de infraestructura. ¿Cómo hacemos para acortar esa brecha de infraestructura si el presupuesto público es absolutamente insuficiente? El presupuesto de Lima para inversión es de casi 550 millones de nuevos soles, es decir, 150 millones de dólares. ¿Cómo acortar esa brecha millonaria con ese presupuesto público, con inversión privada? Esas son las concesiones viales, eso es Vía Parque Rímac. La empresa concesionaria está invirtiendo de su bolsillo, 100% con inversión privada, 700 millones de dólares. ¿De dónde ha sacado ese dinero? En parte de su dinero propio. En otro porcentaje muy importante de nuestro dinero. Y de nuestro dinero digo, ¿por qué? Porque las AFPs locales, las ONPs, las AFP locales y bancos nacionales están financiando el proyecto, porque creen en el proyecto. Ya en el año 2012 se hizo el cierre financiero y con ese dinero, a la fecha, ya se han invertido 330 millones de dólares. Entonces, el incremento de la tarifa del peaje el día sábado no es un incremento que va a financiar el proyecto, es un incremento que se debe básicamente al IGB y a la indexación de la inflación, más un redondeo que permite que el peaje del transporte público no incremente y no se perjudiquen a los pasajeros. De acuerdo, vamos a ir por partes. Lo primero que creo que es importante que nuevamente recalcar con respecto a lo que has dicho es que las arcas del gobierno pues no pueden financiar, si el gobierno tiene X cantidad de dinero, no puede financiar a la vez salud, educación, es imposible. Entonces, una de las mejores formas son, digamos, las formas donde tú tienes APPs, asociaciones público-privadas. Y una de las mejores formas de asociación público-privada a nivel mundial son las concesiones. Por excelencia. Claro, porque finalmente lo que tú tienes es la posibilidad de que un privado ponga su dinero o se apalanque con banca de inversión o lo que tú quieras para que ponga dinero en algo que todo el mundo necesita. Como AFPs locales. O sea, que nosotros mismos estemos apostando por ese proyecto le da un valor agregado, porque nos apropiamos del proyecto. Aunque probablemente, bueno, lo dices ahora, pero realmente la gente que está metida, digamos, que tiene su dinero en AFP, no necesariamente sabe qué hay detrás, exactamente cuáles son los proyectos de inversión de las AFP, pero es importante en todo caso saber ahora que las AFPs tienen dinero puesto dentro de este esquema. Entonces, dicho eso, el otro gran problema que tiene la ciudad de Lima, y es creo evidente a todas luces, es el tema del costo hora hombre que le genera a cada uno de los limeños el tráfico, el tránsito. Entonces, digamos, deberíamos, para comenzar a hacer una pequeña ecuación, o digamos, un pequeño análisis que nos diga más o menos cuánta plata, cuántas horas hombre, cuál es el sueldo hora hombre de una persona y cuánta plata se pierde por tema de transporte. Es decir, imaginemos la cantidad de limeños que hay. No sé si ustedes han sacado el cálculo, pero es una cantidad bastante grande. Es muy variable, ¿no? Porque además si consideramos, este dato es muy interesante, en el primer semestre de este año han ingresado 100.000 vehículos nuevos al parque automotor. Claro, y las vías no es que hayan, digamos, aumentado. No es que hayan aumentado, por supuesto. Y otro dato muy interesante es que 8 vehículos estacionados requieren 100 metros cuadrados para estacionar, de acuerdo a los requerimientos de las distintas municipalidades. Cada 8 vehículos ocupan 100 metros cuadrados. Han ingresado 100.000 vehículos. Eso quiere decir que entre enero del 2013 y julio del 2013 hemos llenado la punta de carros estacionados. Eso es lo que ha ingresado en Lima. ¿Cómo resolvemos ese problema si la inversión pública no lo puede hacer? Generamos alianzas público-privadas, modelos de concesión que buscan eficiencia y conexión de la ciudad. Vía Parque Rímac, ¿qué es eso? El incremento de la tarifa del peaje, y vuelvo a ese tema porque sí, yo creo que hay mucha duda de la población respecto al asunto. Por supuesto, pues que al usuario le genera una molestia. ¿Cómo no va a generar una molestia pagar un sol adicional? Sin embargo, hay que pensar a largo plazo.
No solamente hay que ver el árbol, hay que ver el bosque. De esta forma estamos conectando y vinculando a la ciudad, generando un proyecto que va a beneficiar directamente a más de 11 distritos, millones de limeños, y que va a permitir que, por ejemplo, un vecino de San Juan de Miraflores llegue a Cercado de Lima, eventualmente a Los Olivos, ya no en 1 hora, 1 hora y media o 2 horas, sino en 45 o media hora. El ahorro en energía, el ahorro en combustible, en llantas, en mecánicos, es mucho mayor, ¿cierto? Y en competitividad para la ciudad, por supuesto. Claro, y definitivamente las personas que se van a ahorrar cuánta cantidad de minutos al día, si es que eso se lo remuneran vía... Es tiempo con tu familia, es tiempo con tu familia. Exactamente. Finalmente, de felicidad, de alguna forma. Y ahora, pero el tema es decir, creo que nos queda claro que si queremos una ciudad que en la medida en que haya más vehículos, digamos, sea habitable, sea transitable y los tiempos de demora sean mucho más pequeños, es necesario que exista una inversión, ¿de acuerdo? Y esa inversión puede venir aumentando los impuestos para que el gobierno lo haga directamente, lo cual nos va a afectar a todos, o haciendo que pague directamente la gente que va a utilizar la vía sobre la cual se va a invertir, que justamente esa es la lógica de los peajes. Sí, pero con una precisión, porque en realidad la inversión, los 700 millones de dólares que van a permitir mejorar los 16 kilómetros de la vía de evitamiento, que va de Javier Prado hasta Javich. Un dato acá en primicia, este mes estamos iniciando las obras de un 4º carril en la vía de evitamiento, de Javier Prado hasta el puente Huáscar, que es el ingreso a San Juan del Lurigancho. Entonces ahí tendremos un carril adicional que aligerará en un 30%. Pero ya hay 4 carriles, entiendo. No, en ese momento hay 3 carriles. Desde el evitamiento de Javier Prado hasta Javich. Hasta Javich. Sí. Son 3 carriles por sentido. Son 9 kilómetros de ya, van a ser un 4º carril. Un 4º carril por sentido. Y lo hacemos este mes, se inician las obras, ¿cierto? Gracias a la concesión. Y además, los 10 kilómetros de nuevas vías que incluyen este túnel debajo del río Rímac, también se realiza con inversión privada. La inversión privada asume todo este costo, ¿no? Los peajes sirven como flujos que permiten financiar hacia el futuro la inversión que ha realizado la empresa. Ok, entonces, a ver, primero ya quedó claro, digamos, el hecho de que efectivamente necesitamos más vías y de algún lado tiene que venir la plata. Y digamos, en este caso, la fórmula es vía el tema de los peajes. Eso es un tema. Y es importante porque creo que cualquier limeño va a entender que es necesario que las vías... Esa es la fórmula. Y necesitamos hacer no solamente esta vía, sino una serie de vías en Lima, y es importantísimo, porque si no, vamos a tener, digamos, probablemente el estancamiento por horas en los próximos años. Y además vías que incluyan transporte público, ¿no? O sea, porque el 80% de los viajes que se realizan en la ciudad se realizan vía transporte público. Entonces, es esencial que esta inversión privada contemple vías especiales para el transporte público, paraderos, puentes peatonales. Ahí me gustaría detenerme, que es el segundo punto que quería tocar. Exactamente qué beneficio va a tener la gente que nos está mirando con respecto a esto. Porque, claro, digamos, la vía de evitamiento, ¿de qué forma, por ejemplo, va a ayudar todo este esquema al hecho de la gente que se transporta en transporte público? Exactamente cómo la va a ayudar. Mira, primero, seguridad. No, pero digamos, va a haber líneas especiales que tengan que pagar el peaje. Por eso. O sea, ¿cómo primero, seguridad. Y la seguridad, ¿por qué se traduce en un elemento fundamental? Por la cantidad de accidentes y muertes que hay en el evitamiento, que es un tema absolutamente serio y que debe atacarse por la raíz. ¿Y seguridad en qué? Primero, puentes peatonales que van a permitir al peatón que acceda al transporte público acceder a un paradero desde el puente peatonal. Nosotros vemos a veces en la ciudad de Lima, encontramos puentes peatonales que no te llevan a un paradero. Entonces, ¿qué hace la gente? No usa el puente peatonal, porque no tiene incentivo suficiente. Entonces, algo que es tan simple, bueno, hay que hacerlo. Ya, eso se va a hacer. De acuerdo. Paraderos seguros, con espacios para que el transporte público desacelere, ingrese, recoja al pasajero e ingrese de nuevo a la vía de evitamiento con una vía de aceleración e ingrese con una velocidad razonable para que el vehículo que venga detrás no tenga que frenar, ¿no? Además, esto es parte de los corredores complementarios que la gestión de Susana Villarán está llevando adelante con la reforma de transporte, ¿cierto? Que son los grandes 5 ejes complementarios de la ciudad. Uno de ellos es la vía de evitamiento. Entonces, este proyecto está financiando justamente uno de los corredores complementarios, que es un tema esencial. Número 2, la concesión al día de hoy ya está brindando un servicio de atención de emergencias que nunca antes se había brindado en la ciudad. Hay 23 cámaras que desde un centro de control de operaciones fiscaliza, supervisa, opera toda la vía de evitamiento y grúas pesadas
que pueden levantar pues un camión de 7 ejes que queda malogrado en la vía de evitamiento y que antes fue... No, y olvídate, es un tráfico pues de hasta 1 o 2 horas. Hoy llega una grúa pesada, mueve el camión, lo orilla, lo retira de la vía central y el tráfico fluye. Hay ambulancias, hay vehículos de emergencia, vehículos motorizados que brindan servicios gratuitos. Me gustaría saber desde cuándo existe esto. Eso existe ya desde mitad de año. Desde mitad de año. Sin que se haya cobrado peaje. De acuerdo. ¿Por qué? El municipio de Lima, la gestión de Susana Villarán, cuando asume el contrato de concesión, lo renegocia. Y entre las cosas que renegocia, dice, señores, el peaje, por más que el contrato suscrito en el 2009 decía que debía estar incrementado ya hace un tiempo, no va a subir hasta que no haya inversión suficiente y hasta que no haya un servicio a favor de los ciudadanos. Y eso es lo que ha habido. Claro, ahora hay que subir el peaje, sí, pues, porque es lo que dice el contrato de concesión y las partes deben cumplir sus obligaciones. Ok. Y luego, al final, vamos a ver un poquito la parte financiera para entender los números, pero me gustaría entonces terminar de entender todo lo que la ciudadanía va a tener, porque el tema del aumento va a venir entonces de la mano con algún tipo de beneficio. Así es. Y ese beneficio... Te digo esto ¿por qué? Porque parte, por ejemplo, de lo que ha estado sucediendo, digamos, en los últimos meses, no sé si es que exactamente los últimos meses, el 3, 4 meses ha sucedido, era un problema en vía de evitamiento cuando, digamos, gente ponía estas, en toda la avenida, rompía lunas o ponía estos... Los pinchazos. Los pinchazos. Y toda la gente que se iba del aeropuerto tenía, lamentablemente, que sufrir el robo porque tenían que orillarse los carros y al final los asaltaban. Entonces, mi hermano ha sido uno de ellos. Mi pregunta puntual en ese tema, para que la gente entienda de repente el antes y el después, el efecto que tiene el hecho de tener, digamos, un pago de peaje que implica pues el pago al concesionario, ¿incluye dentro de los beneficios del hecho que esto ya no vuelva a suceder porque va a haber vigilancia? Eso se ha reducido sustancialmente. De hecho, hace 2 meses, gracias a las 23 cámaras en la vía de evitamiento, y en coordinación con la Policía Nacional, se pudo capturar una banda que pinchaba llantas para robar carros, ¿no? Ya se vienen resolviendo estos problemas con las cámaras, con los vehículos de la concesionaria, que es la empresa Vía Parque Rima, que tiene a su cargo la concesión y que es la responsable de llevar adelante sus obligaciones contractuales. Día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, hay un acompañamiento en la vía de evitamiento, ¿no? Entonces, eso ya está mejorando y eso justamente hace referencia a la seguridad que le comenté hace unos minutos, ¿no? De acuerdo. Ese es un beneficio claro para la población, ¿no? Okay. Un segundo beneficio que tal vez igual de importante es el ahorro de tiempo. Y el ahorro de tiempo y lo que significa el ahorro económico también, ¿no? Ahora, la vía Parque Rímac, digamos, el hecho de, por ejemplo, entiendo que hay un túnel, pero alrededor del túnel o alrededor de la parte final entrando a San Juan del Urigancho, van a haber una serie de cosas adicionales de recreación, entiendo. A ver, explícanos un poco exactamente qué cosa va a tener la ciudadanía. Vía Parque Rímac es un proyecto de desarrollo integral de la ciudad. Tiene un componente vial muy importante, que es el que requiere la ciudadanía de manera inmediata, que es la mejora de los 16 kilómetros de la vía de evitamiento, más la creación de 10 kilómetros adicionales con 2 kilómetros bajo el río, que es una vía expresa nueva, que no existe, que permitirá conectar Ate con el Callao en tan solo 20 minutos. Adicionalmente tiene un componente social, que va a permitir reubicar a aproximadamente 1.300 familias que habitan en zona de riesgo, en la margen izquierda, a viviendas con título de propiedad y en zonas seguras. A la fecha ya se han reubicado 350 familias que vivían en zona de riesgo de manera muy precaria a departamentos en un complejo multifamiliar que el mismo proyecto ha construido, o a viviendas que ellos han decidido en distintas partes de Lima y que el proyecto ha comprado, ha financiado. Y hay el tercer componente, que es el componente, digamos, medioambiental o urbanístico, que va a permitir la regeneración urbana de un espacio del RIMAC que tiene un valor potencial muy importante para la ciudad, que es la zona de Cantagallo, ¿no? Son 25 hectáreas que hoy están ocupadas, que van a ser regeneradas para crear una gran área verde, con 6 kilómetros de parques lineales, con un complejo de las familias chipivas que viven ahí también, para que además sea un lugar de encuentro de San Juan del Urigancho, de los vecinos del Rímac, de Cercado, de Barrios Altos, y de esa manera integrar la ciudad. Eso también es vía Parque Rímac. Es decir, en total el beneficio al parecer para la ciudad es bastante bueno. Vamos ahora a la parte financiera. Hay 800 millones de soles invertidos hasta ahora y entiendo que el proyecto es de 2.000 millones de soles. Eso implica más o menos que se ha hecho un 40% aproximadamente de la inversión que se ha debido hacer. ¿Cuándo comenzó a hacerse la inversión?
La obra se inició en el 2012. En el 2012. Así es, de acuerdo. se arrancaron las obras. ¿Cuál es más o menos el monto anual que se está esperando recaudar? ¿Cuál es el ingreso anual que se está esperando recaudar por el tema de los peajes? Aproximadamente todos los peajes de la ciudad, para que tener el enfoque global, es decir, Panamericana Sur, Vía Evitamiento y Panamericana Norte, que es todo el sistema de peajes que era administrado por la ciudad, recaudó en el 2012, que es el referente, digamos, más reciente, 280 millones de soles. Es lo que recaudó. De acuerdo, al año. Al año, exactamente. De esos 280 millones de soles, 2/3 provienen de Vía Evitamiento. Es decir, aproximadamente 190 millones de soles, ¿cierto? Eso es lo que recauda Vía Evitamiento anualmente en promedio. Pregunto esto ¿por qué? Porque, digamos, el tema del aumento va a implicar obviamente mayor ingreso para el proyecto, para pagar el proyecto. Y lo que hay que entender es, digamos, primero, si el tema de los peajes es el único ingreso que tendría la concesionaria, es el único. Sí, es el único. Entonces, para que quede clarísimo es, si necesitamos una inversión de 2.000 millones de soles a lo largo del tiempo, de los cuales de ahí 800... No es a lo largo del tiempo, es en 3 años. O sea, porque digamos, sí es importante medir el valor del dinero hoy y el valor del dinero en el futuro, ¿no? De acuerdo. O sea, porque, no corresponde hacer un análisis lineal de los ingresos, ¿no? Es como principio básico. Claro, entonces, la empresa concesionaria está invirtiendo de su bolsillo 2.000 millones de soles en 3 años. Y el 2015 termina de invertir esos 2.000 millones de soles. Y va a recaudar, dado el aumento del peaje, más o menos ¿cuánto al año? Más o menos 190 millones de soles. Era antes, con el aumento debe ser un poco más. Claro, pero el aumento es IGB e inflación. O sea, en realidad por eso hay que matizar los temas. O sea, el IGB se va a las arcas públicas, regresa a nosotros. O sea, no se va a las arcas de la empresa concesionaria. Ese es un concepto que tenemos que tener muy claro. Simplemente para cerrar el tema y para que quede bastante claro, el aumento que implica, digamos, finalmente un IGB, o sea, este aumento... IGB, lo que se va a inflación, Claro, la inflación en realidad es directamente a las arcas de la empresa. Va a subir probablemente 190 millones el monto anual a 200, 200 y pico millones. Pero lo que hay que ver, para que toda la gente lo tenga claro, es... Alguien está invirtiendo entre el 2012 y 2015 2.000 millones de soles y va a recaudar en los próximos años, ¿cuántos años? Son 40 años de concesión. En los próximos 40 años va a recaudar 200 y pico millones de soles. Si hay alguien que quisiera hacerlo, bueno, bienvenido. Acá hay un par de temas adicionales que sí van a poder matizar todavía. Por favor. Sí. Primero, la municipalidad va a compartir esos ingresos. Cuando la gestión de Dusana Villarán renegoció el contrato de concesión en el año 2012, contempló también que el 7% de los ingresos de los flujos de peajes vayan al municipio de Lima. De esa manera el municipio genera una nueva fuente de financiamiento para realizar obra pública. De acuerdo. Eso es algo que no existía y que va a ser de mucha ayuda. Número 2. La empresa no solamente tiene la obligación de terminar las obras, sino de mantener la vía de evitamiento y brindar un servicio de calidad. Y para eso la municipalidad no va a tener que gastar un sol porque está dentro de... Está dentro, por supuesto. Perfecto. Entonces, de esa forma, ¿qué se logra? Eficiencia en la gestión municipal, se logra productividad y se logra una ciudad mucho más competitiva. Una última pregunta, me la respondas en 2 segundos. ¿Cuál es la tasa interna de retorno del proyecto para el privado? Es la tasa del mercado, ¿no? ¿Cuánto? Oscilan del 10%, ¿no? Como todo porque proyecto finalmente, de concesión. No, te digo, es porque finalmente es el 10% que me van a pagar a mí en la rentabilidad en la AFP. A eso voy. Por Está supuesto, bien. Es totalmente marcado, ¿no? De acuerdo. Como todos los modelos de concesión a nivel nacional. Excelente. Entonces, bueno, lo único que esperemos es que terminen las obras bien y que no haya problemas en beneficio para la ciudad. Y que, bueno, se entiende por qué en todo caso el aumento. A veces duele el aumento, pero esto implica o impacta directamente en la ciudad. Y antes de despedirnos, yo hago un llamado a todos los vecinos de Lima que construyamos juntos una ciudad mucho más conectada e integrada. Sí, puede generar una molestia, pero esta es la manera de conectar la ciudad. Claro, porque a la gente lo que no le gusta es, oye, yo pago impuestos y al final, ¿qué veo? Bueno, acá pagas algo y lo que sí la gente va a exigir, todo el mundo va a exigir es que se haga. Y los primeros tenemos nosotros. Así es. Muchas gracias, Augusto Rey. Y vamos a un corte comercial y volvemos con la siguiente parte del programa.